Ecuador fue durante décadas uno de los países más seguros de Sudamérica. Tenían uno de los niveles más bajos de violencia, de homicidios y en general y en particular, su mayor preocupación fueron las pandillas urbanas. En 2007, en el gobierno de Rafael Correa, se emprende una estrategia y logran reducir de manera importante los índices de violencia. Todo eso cambia en la segunda mitad en la segunda década del siglo actual, en 2020, cuando empieza a resurgir la situación de violencia. A eso se suman recortes en el gobierno de Guillermo Lasso, que empiezan a afectar tanto las labores de los cuerpos de seguridad como dentro de las propias penitenciarías. El punto álgido se da a finales de 2023, cuando Fernando Villavicencio, candidato presidencial, es asesinado a días de que se lleven a cabo estos comicios. En este clima de incertidumbre, de zozobra, de violencia, es que asciende un personaje a la presidencia de este país. Se trata de Daniel Noboa, un joven que relativamente tenía muy poco tiempo en la política de su país, hijo de una dinastía que prácticamente generó todo su capital a través de la industria bananera, una industria ahí que particularmente la que pertenecía a los Nova, señalada en su momento de algún tipo de irregularidades, de romper huelgas, de distintas circunstancias. Bien, este joven asciende, se convierte en el presidente más de menor edad en gobernar Ecuador, y a los primeros días de su gobierno se suscitan una serie de episodios violentos que lo llevan a declarar la emergencia a su país. Desde entonces, Ecuador no ha vuelto a ser el mismo. Hoy en día es el país más violento de Sudamérica, y la respuesta de su actual presidente reelecto hace poco para un segundo mandato, Daniel Noboa, es algo que aquí en México conocemos muy bien. Esa guerra, el lanzar una guerra sin medir las consecuencias, sin atender otras circunstancias, prácticamente darle un garrotazo al avispero, que es lo que hizo Daniel Noboa, y que hoy en día tiene a Ecuador enfrentando una situación de violencia similar a lo que sucedió aquí en México en 2006 con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Situaciones que han sido equiparadas en distintos estudios y sobre las cuales vamos a hablar en este close-up y particularmente a lo largo de este programa. De esta manera vamos a ver este primer close-up y regresamos. La guerra de Noboa. En enero de 2024, Daniel Noboa, recién electo presidente del Ecuador, declaró la guerra al crimen organizado. La medida se tomó en medio de una profunda crisis de seguridad marcada por la toma de rehenes en prisiones, fugas carcelarias, atentados con bombas y la ocupación temporal de un estudio de televisión. Noboa emitió un decreto designando a 22 bandas criminales como grupos terroristas y objetivos militares, autorizando a las Fuerzas Armadas a neutralizar a estas facciones. La estrategia de mano dura del gobierno ecuatoriano inicialmente gozó de popularidad, pero arrojó un éxito efímero, como apunta The Guardian. El gobierno reportó una reducción del 17% en las tasas de homicidios en 2024. Sin embargo, el panorama a largo plazo es mixto, con un resurgimiento de la violencia. El primer semestre de 2025, por ejemplo, cerró como el más violento en la historia reciente de Ecuador. La misma información indica que las operaciones militares y policiales han tenido un éxito fugaz, ya que las bandas se adaptan rápidamente o simplemente se desplazan a nuevos territorios, algo que conocemos muy bien aquí en México. En un artículo titulado Neoliberalismo, narcotráfico y violencia frente a la tormenta criminal en el Ecuador contemporáneo,
Los académicos mexicanos Salvador Maldonado Aranda y Juan Fernando Vera Cabrera señalan que Ecuador ha pasado de ser el segundo país más pacífico de América Latina hace unos años a ser el país más violento de América Latina en la actualidad. Los investigadores argumentan que la política de mano dura posibilita navegar temporalmente en medio de la tormenta criminal, pero en el largo plazo no brinda soluciones para prevenir el deterioro social. Al contrario, ahondan la militarización y suspensión de garantías constitucionales han contribuido a un proceso de violación sistemática de derechos humanos sin alterar las redes criminales. En ese sentido, los principales desafíos que socavan la efectividad de esta guerra declarada son la corrupción que está profundamente arraigada en las instituciones estatales, incluyendo la policía, el sistema judicial y particularmente el sistema penitenciario. A eso se suma que a pesar del despliegue militar, las cárceles siguen bajo el control de facto de las redes criminales con violencia interna, extorsión y contrabando. De hecho, las cárceles se han convertido en centros de operación y el escenario donde el crimen organizado trama sus batallas por el control del narcotráfico en Ecuador, como lo revela un reporte de Crisis Group de 2022. La crisis arancelaria fue la punta del iceberg de la ola de violencias. El aumento de 11,000 presos en 2009 a casi 40,000 en 2021, la mayoría por tráfico de drogas, reflejó un giro hacia políticas punitivas con implicaciones en políticas y comparaciones internacionales, ahonda el reporte. Noboa fue el presidente más joven de América Latina al momento de llegar a encabezar los destinos de Ecuador. Ha gobernado mediante una serie de estados de excepción, utilizando amplios poderes para desplegar el ejército en las calles y en las cárceles. También ha seguido el consejo de Eric Prince, el fundador de Blackwater, y planea construir estas megacárceles y traer tropas extranjeras de países como Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente perdió un referéndum para permitir el regreso de fuerzas extranjeras, particularmente estadounidenses, a estas bases militares que tienen instaladas allá en el Ecuador. Entre las disposiciones legales que aprobaron en este mandato, hay una que le otorga al presidente mayor discreción para declarar un conflicto armado interno y le daba mayor poder para indultar a soldados que cometan abusos, a pesar de conocer los riesgos de la militarización y las posibles violaciones a derechos humanos. La caída de Ecuador en este caos ha sido impactante, se ha convertido, como ya hemos dicho, en uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo. Los asesinatos han aumentado aproximadamente 800% desde 2018 y se encaminan a alcanzar un récord este año, este 2025, de cerca de 50 homicidios por cada 100,000 personas, según datos de la policía ecuatoriana. Las mismas cifras refieren que 4 de las 10 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo se encuentran ahora en Ecuador, según el Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño. Ahora bien, Luis Chonillo, alcalde reformista de Durán, allá en Ecuador, y quien sobrevivió a una emboscada, dijo hace unos meses al reconocido periodista John Lee Anderson para un amplio artículo en The New Yorker que la situación en Ecuador es similar a la que vivió México con el presidente Felipe Calderón, afirmando que los estados de sitio no tienden a funcionar al principio, pero sin continuidad estas políticas no funcionan. Chonillo sugirió que la aplicación de la ley debe ir acompañada de programas para abordar la pobreza y la desigualdad, algo que conocemos ahora en un nuevo modelo que se ha implementado aquí en México, que es el de atender las causas, ¿no? A pesar de la popularidad inicial de esta estrategia de seguridad de Novoa, su gobierno aprovechó, de hecho, el estado de excepción para aprobar su agenda neoliberal, incluyendo un tratado de libre comercio con China y un régimen comercial de zona francas, mientras la sociedad civil ilusamente creyó que se trataba de una solución. La criminalidad de alto nivel parece seguir siendo intocable
y la atribución de la violencia a las bandas exonera las complejas relaciones de estas mismas bandas con la protección estatal y las élites criminales, es lo que apuntan en este amplio estudio de los académicos Maldonado Aranda y Vera Cabrera. Lo cierto es que las drogas, sobre todo la cocaína, siguen llegando en cantidades industriales desde los puertos del país a los mercados estadounidenses y europeos. Las comunidades pobres, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, languidecen bajo el control de una multitud de grupos hiperviolentos que luchan por el control, como sostiene a su vez este informe de Crisis Group. Ahora sí, es importante hablar de Daniel Noboa, particularmente de este modelo que ha estado implementando allá en el Ecuador. No es fortuito el nivel de violencia que se vive en este país, particularmente tanto por su manera en la que ha declarado esta guerra, buscando mucho este modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador, que curiosamente lo entrevista hace unos meses John Lee Anderson en The New York para un artículo en The New Yorker, y ahí cuando surge esta comparación, por ejemplo, con Nayib Bukele, se muestra molesto, habla mal de Nayib Bukele diciendo pues, que no es un tipo de gobernante al cual él le guste. También habla mal de, por ejemplo, de Milei, de Javier Milei en Argentina, y le dice a John Lee Anderson que él tiene más en su mente como tipo de referente como presidente a Lula da Silva. Ya en otra entrevista de The Economist modera su tono, no despotrica contra Nayib Bukele, se refiere a él en buenos términos, pero vuelve a insistir en esta idea de que él se ve o quiere verse como un tipo de Lula da Silva. En los hechos, pues el tipo de política que ha implementado es más similar a la de Nayib Bukele en cuestión de crear estas megacárceles para ir atendiendo todo este desgobierno que existe dentro de los centros penitenciarios en Ecuador, desde donde operan las principales organizaciones criminales. De hecho, los grupos criminales allá en Ecuador, de acuerdo con distintos reportes, tienen también ligas importantes con los cárteles mexicanos, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, apoya a los llamados lobos. Ya, sin embargo, habíamos reportado cómo el principal líder de este grupo criminal había sido fingido su muerte, se había hecho una serie de reconstrucciones faciales y desde Europa estaba operando todas las mafias, ejecuciones, trasiego de droga. Eso en cuanto al mapa criminal. Las circunstancias que han permitido que Ecuador se vuelva un país importante para el trasiego de drogas son cuando en 2000 dolarizan su economía para salir de las distintas crisis económicas. Eso ha permitido que sea más fácil el blanquear dinero dentro de este país, lo cual también ha sido atractivo para las organizaciones criminales. A eso se suma todo el desarrollo carretero y demás que conecta con los puertos y a su vez como un puerto para tanto hacia Europa como hacia Estados Unidos para traficar lo que ha sido la cocaína, la principal droga que traen de Colombia y que llevan a tanto al mercado estadounidense como al mercado europeo. A eso se suman cuestiones como corrupción gubernamental y otras situaciones que han permitido que Ecuador se vuelva uno de los países más violentos en relación al crimen organizado. Es en ese sentido que ha sido cuestionado el desempeño de Daniel Noboa por organizaciones internacionales, reportes académicos y demás, el que solamente optara por declarar un estado de excepción, declarar 22 organizaciones como terroristas, coloque sus esperanzas también un poco hacia qué le puede responder Estados Unidos. Recordemos que no hace unas cuantas semanas los ecuatorianos le dijeron que no a este plan para instalar bases militares extranjeras para precisamente hacer frente a toda esta situación de violencia. En los hechos, lo que ha ocurrido con este uso desmedido, esta autorización de las fuerzas militares para atender la seguridad ha pasado lo que vivimos aquí en México con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, levantones y demás circunstancias que han estado estrechamente ligadas a esta declaratoria hecha por Noboa. Vamos a este segundo close-up, no sin antes pedirle que invitarlo a que deje su like, invitarlo también a que se suscriba a este
canal de Sin embargo al aire y también a nuestro canal Hermano Estudio B para poder ver más contenido como este. Y ahora sí, vayamos a ver este segundo close-up y regresamos. De Harvard a la presidencia. Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, es hijo de un multimillonario magnate bananero que se postuló sin éxito a la presidencia de su país en 5 ocasiones. En ese sentido, es visto que Noboa fusiona la herencia de una élite con una imagen moderna adaptada a la era digital, lo que le ha llevado, de hecho, a ser comparado con el también ultraderechista Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Las publicaciones de Noboa en redes sociales alternan entre fotos posando con un botín confiscado y criminales sometidos y videos de él entrenando con su esposa, una influencer. Daniel Noboa pertenece a una de las dinastías empresariales más conocidas de su país. Es nieto de Luis Noboa Naranjo, un conocido empresario bananero. Estudios académicos y trabajos sobre la historia del banano, del plátano en Ecuador, muestran cómo estas empresas como exportadora bananera Noboa fueron actores claves en la cadena exportadora y en la transformación del litoral ecuatoriano en un gran proveedor mundial de esta fruta. Su padre, Álvaro Noboa, como lo habíamos comentado, es un empresario y candidato presidencial en 5 ocasiones. De hecho, Daniel Noboa, dio el salto propio a la política como asambleísta y luego, esto es importante entenderlo, en un contexto de crisis y seguridad, con problemas de narcotráfico y reclamos por la gobernabilidad, es que se convierte en presidente de la República tras las elecciones de 2023, particularmente luego del asesinato de uno de los más fuertes candidatos presidenciales. The Economist señala que en lugar del machismo fanfarrón de la extrema derecha, Noboa parece introvertido, nervioso y un poco intelectual. Muestra disposición, dice esta revista británica que entrevistó al presidente ecuatoriano, dice, muestra disposición a debatir sobre asuntos técnicos como la relación deuda-PIB de Ecuador y la prima de riesgo del país, y al mismo tiempo admite tener dudas sobre el cargo que tiene, preguntándose si el puesto merece el riesgo. Noboa es frecuentemente comparado con el presidente de El Salvador, ya lo hemos dicho, con Nayib Bukele. En esta plática que sostiene con The Economist, Noboa se rió de esta comparación y la consideró absurda y prefirió ser visto más bien con figuras como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, o Luis Ignacio Lula da Silva, el izquierdista de Brasil. Posteriormente, en otra plática con John Lee Anderson en The New Yorker, Noboa intentó distinguir su campaña, su proyecto de gobierno del de Bukele, asegurando haber actuado, en su caso, de manera completamente democrática, consultando los poderes legislativos y judicial de su declaratoria de guerra, a diferencia de Nayib Bukele, que prácticamente tiene un poder absoluto allá en El Salvador. No obstante, omitió decir que la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que el presidente no había aportado pruebas suficientes para justificar su declaración, y observadores internacionales manifestaron preocupación por la posible ignorancia del debido proceso, indicando que más de 13,000 personas fueron arrestadas en los primeros 2 meses de 2024, ya cuando él era presidente. La trayectoria de Noboa, como relata Jolene Anderson, está marcada por esta identidad bicultural y una formación académica en Estados Unidos. ¿Qué identidad bicultural? Bueno, Noboa nació en Miami, habla inglés como nativo y confiesa sentirse tan estadounidense como ecuatoriano, señalando a John Lee Anderson que Nueva York es el lugar de Estados Unidos donde se siente más a gusto gracias a los veranos que pasó en la casa de sus padres en los Hamptons. Daniel Noboa hizo sus estudios en distintas instituciones como la INDU, Stern y Kellogg, y desde joven trabajó en empresas vinculadas al Grupo Noboa, a la gran corporación bananera que fundó su abuela y que consolidó su padre. Antes de desempeñar cargos públicos, ocupó otros como ejecutivo en ramas del negocio familiar, en labores logísticas de exportación y navieras. Su camino a la élite internacional
como no ha estado exento de dificultades. Noboa relata una historia a John Lee Anderson de sus primeros problemas cuando a los 18 años fundó una compañía de conciertos en Miami que terminó en quiebra en un año, dejándolo con más de $1 millón en deudas. Tras este revés, pues acudió a su papá en el negocio bananero familiar y fue enviado a Centroamérica, donde narró una serie de situaciones de supuesto alto riesgo, como el haber estado supuestamente en un tiroteo entre coyotes cerca de Tapachula. Lo cierto es que su tránsito a la política fue relativamente rápido, fue electo asambleísta en 2021 y de ahí saltó en 2023 a la presidencia en este contexto de crisis de seguridad y violencia ligada al narcotráfico, convirtiéndose, como hemos dicho, en el presidente electo más joven de la historia reciente de su país. Bien, pues le agradezco mucho que me esté acompañando en este programa. Como siempre, un saludo a Rodolfo Salas, a Master Puppets, a cada uno de ustedes a Alina Castro, a cada uno de ustedes que se da el tiempo de quedarse conmigo en este programa para hablar sobre este personaje, Daniel Noboa, presidente nacido en Estados Unidos, allá en Miami, que también se asume como estadounidense y que de acuerdo con lo que le platica a John Lee Anderson, el lugar en donde él se sentiría más seguro para estar es precisamente Nueva York. Un joven que en un momento trató de emprender un negocio precisamente en Miami, lo truena, se va incorporando a los negocios familiares en relación a exportaciones, naviera y demás situaciones, y de ahí salta a la política, y a diferencia de su padre que lo intenta en 5 ocasiones, él sí asciende en el contexto en el que hemos descrito, en el que se vive en esos momentos en Ecuador de violencia, el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial. En todo ese contexto es que él es electo presidente del Ecuador bajo la promesa de atender la situación de inseguridad y violencia, una promesa que ha repetido en este segundo mandato que lo tiene de nueva cuenta como presidente de Ecuador. Pero vamos a hablar precisamente en esta declaratoria de guerra, ya la expusimos, hablamos quién es Daniel Noboa, pero cómo ha sido la descomposición que se ha vivido en los últimos tiempos allá en este país. Sobre esto hablaremos en este tercer close-up, vayamos a verlo y regresamos. La descomposición de Ecuador. La cocaína ha redefinido el panorama social y político de Ecuador, transformando a la que fuera una de las naciones más estables de Latinoamérica en el país más peligroso del continente en un lapso de tan solo 10 años, según The Economist. Este cambio abrupto se ha manifestado en una escalada de violencia sin precedentes. En 2023, por ejemplo, superaron la cifra de los 8,000 asesinatos en un año, en donde la lista de víctimas mortales incluyó un sombrío recuento que incluyó 10 jugadores de voleibol, 9 pescadores, 6 alcaldes, 2 fiscales y el asesinato del candidato presidencial en 2023. La crisis alcanzó un punto de inflexión crítico en enero de 2024, ya cuando asume Daniel Noboa con el estallido de brutales motines en cárceles de todo Ecuador, cuando los gángsteres encarcelados desafiaron abiertamente a la autoridad estatal, tomando como rehenes a cientos de guardianes y manejando a sus líderes dentro y fuera de las prisiones a su antojo. En respuesta a esta insurrección criminal, Noboa declaró el estado de emergencia y ordenó el despliegue del ejército en las calles, desafiando directamente a las pandillas. Sean valientes, les dijo, luchen contra los soldados. Este acto marcó el inicio de una guerra abierta declarada por el Estado ecuatoriano contra las estructuras del crimen organizado. Esta guerra ha llevado a que se acumulen los informes de abusos de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno proclama su proximidad con el presidente estadounidense Donald Trump y su confianza en las fuerzas del orden lideradas por los militares. En su informe alerta Crisis Group, sin servicios públicos más fuertes en las zonas afectadas por la violencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las cárceles y el Estado, Ecuador corre el riesgo de perder su batalla por la seguridad pública. La influencia de las pandillas y los cárteles además ha desfigurado segmentos enteros de la sociedad. La descomposición
social. De hecho, se ha extendido desde las costas hasta los centros urbanos y la infraestructura de exportación clave. Por ejemplo, dice The Economist, desde 2015, casi un tercio de los 3,000 pescadores que zarpaban mensualmente en Jaramijó han desaparecido, obligados a transportar de contrabando para estas pandillas, los grupos del crimen organizado, y muchos de ellos han reaparecido meses después en prisiones extranjeras acusados de narcotráfico. En el Oro, la región que produce una décima parte del plátano mundial, la infraestructura de transporte se ha convertido en, dice The Economist, colosal fachada de contrabando, asociando el producto estrella de este país con el tráfico ilícito. En Manta, el torrente de lavado de dinero fue tal que obligó a una prohibición de depósitos bancarios superiores a $5,000. Eso se suma a la crueldad de los grupos criminales que se manifiestan en todo tipo de formas a lo largo del país. Ahora bien, la transformación de Ecuador no es casual. Durante décadas, este país, que está situado entre los campos de coca de Colombia y Perú, operó al margen del narcotráfico. Sin embargo, su geografía y economía lo han convertido en un punto clave para el crimen global. Ecuador tiene decenas de puertos con carreteras bien conectadas, infraestructura capaz de exportar 4 millones de toneladas de plátano al año, y las Islas Galápagos como una estación ideal de reabastecimiento y distribución. Es además una economía dolarizada y una floreciente industria turística que ofrece las oportunidades idóneas para el lavado de dinero. En ese contexto, de organizaciones criminales han concentrado sus esfuerzos en las costas del Pacífico ecuatoriano y han establecido vínculos con las agrupaciones criminales locales. De hecho, la competencia entre estos grupos ha sido tal que el propio crimen organizado mexicano tiene mucho que ver. Crisis Group apunta como una escisión en 2020 de lo que había sido el grupo criminal dominante, los choneros. Desencadenó una brutal guerra territorial, sobre todo con el grupo en rápida expansión, los Lobos. Y dice el informe, las organizaciones mexicanas han alimentado las luchas internas con el cártel de Sinaloa respaldando a los choneros, mientras que el cártel de Jalisco Nueva Generación apoya a los Lobos. Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en los barrios pobres, carentes de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales de droga y las redes de extorsión, a la vez que buscan demostrar que son aliados dignos de bandas más grandes y adineradas, es lo que sostiene Crisis Group. Novoa precisamente ganó la reelección este año con la promesa de mano dura contra estas agrupaciones criminales como los Lobos, pero no ha logrado detener el derramamiento de sangre. Eso se suma la derrota que sufrió recientemente cuando los ecuatorianos rechazaron su propuesta de reforma constitucional para permitir la operación de bases militares extranjeras en el país, lo que fue visto como un claro rotundo no al intervencionismo estadounidense en tierras ecuatorianas. Vamos llegando al final de esta edición de Close Up. En este miércoles 26 de noviembre ya son las 11:29 de la mañana. Le agradezco que me haya acompañado a este espacio. Muchas gracias también a Emma Juárez, que está aquí ayudándome en los controles. De nueva cuenta lo invito a dejar su like y a suscribirse a este canal de Sin Embargo al Aire, al igual que a nuestro canal hermano Estudio B de Sin Embargo al Aire. Cuídese mucho, nos vemos dentro de la próxima semana para hablar sobre otro personaje más. Que tenga buen miércoles, hasta luego.